¿Qué tal? Soy el maestro Valentín Ibarra. Voy a comenzar con un ejemplo de un circuito en serie, el cual comprende la primera actividad de la evidencia de la etapa 3 de la materia de temas electros y física. Voy a hacer 3 videos. El primero, que es este, va a ser un circuito en serie. Ya haremos uno de circuito en paralelo y uno mixto. Por lo pronto, este en serie, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, perdón, muy parecido al del libro, a los propuestos por la guía instruccional, y tú pueden tomar este obviamente como guía para hacer su evidencia. Entonces, si ustedes van a su evidencia, perdón, a su guía instruccional, que está en la plataforma Nexus, viene aquí esta liga. Ustedes pueden ingresar aquí y los va a llevar a esta página que es el simulador. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo, como les dije, muy similar. Voy a agregar una batería, así como lo hicimos en clase. Voy a agregar una fuente de voltaje. Voy a tirar un cable aquí. Voy a tirar otro cable aquí. Si se fijan, para usar el simulador es muy sencillo. Solamente toman el icono de la izquierda, el elemento que ustedes quieran, y lo arrastran con el mouse. Voy a poner una resistencia aquí. La primera resistencia va a tener un valor de 8 ohmios. Yo aquí tomo la resistencia, la selecciono, y aquí en la parte de abajo le cambio a la cantidad que yo quiera, ¿no? En este caso serían 8 ohms. Voy a continuar, voy a seguir con un cable aquí, otro cable para abajo, otra resistencia aquí. Esta resistencia tendrá un valor de 14 ohmios. Voy a tirar otro cable para acá, otro para acá, y aquí voy a agregar otra resistencia, y la última, que sería de 18 ohmios. Un cable más aquí, y voy a cerrar mi circuito con otro cable aquí. ¿Sí? Ya tengo el dibujo de más o menos cómo se hizo en clase. ¿Sí? Se fijan, al cerrar el circuito pasan los electrones ya de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces voy a tomar esto, le voy a tomar una captura. Ustedes esto lo pueden hacer dibujado, no tiene que ser así. Lo que sí tiene que ser ya son las capturas de pantalla eh, para, para ponerlas en su tablita, pero por lo pronto yo puedo poner esto aquí. Como les dije, ustedes pueden dibujarlo. De hecho, en el simulador también se pueden poner los valores. Lo voy a poner de una vez, ya para no estarlos escribiendo. Aquí está. ¿Sí? Entonces, hecho esto, vamos a empezar con nuestros cálculos. ¿Sí? Me faltó, perdónenme, me faltó poner la fuente de voltaje, que va a ser de 20 voltios. Voy a elegir 20 voltios. Este es un ejemplo que estoy haciendo yo, ¿no? No sé qué viene en el libro, pero es muy, muy similar. ¿Sí? Entonces, te lo voy a quitar porque tenemos 9 voltios. Digo, perdón, 20 voltios. Y lo pongo aquí. Ya está. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer nuestros cálculos. ¿Sí? Primero vamos a calcular la resistencia equivalente de todo el sistema. ¿Cómo podemos calcular la resistencia equivalente? Para un sistema en serie, para un circuito en serie, se suman todas las resistencias. ¿Sí? Resistencia 1, más resistencia 2, más resistencia 3, etcétera, etcétera, según cuántas resistencias sean. En este caso, tenemos resistencia 1, que es de 8 ohmios,
más resistencia 2, que es de 14 ohmios, más resistencia 3, que son 18 ohmios. Por tanto, mi resistencia equivalente es igual a 40 ohmios. ¿Sí? Ya calculamos la resistencia de todo el circuito. Esto se hace así en un circuito en serie. En paralelo cambia, ¿no? Pero bueno, por lo pronto en serie se hace así. Ya que tenemos nuestra resistencia equivalente, vamos a calcular la intensidad de corriente que pasa por el circuito. ¿Sí? Vamos a calcular la intensidad de corriente que pasa por el circuito. La intensidad de corriente la vamos a calcular con la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. ¿Sí? ¿Qué voltaje? El voltaje que tenemos aquí, que es de 20 voltios. Entre la resistencia. ¿Qué resistencia? La que calculamos como resistencia equivalente. 40 voltios. Perdón. Aquí es ohmios. ¿Sí? 20 entre 40 nos va a dar 0.5 amperes. Amperios, amperes, como ustedes le quieran llamar. 0.5 amperes. Y resulta que en un circuito en serie, la intensidad total es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 1, es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 2, es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 3, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que por cada resistencia, ya sea de esta de 8 ohmios, de 14 o de 18 ohmios, va a pasar la misma cantidad de intensidad, o sea, 0.5 amperios aquí. La intensidad va a ser igual a 0.5 amperios. Aquí también va a ser igual a 0.5 amperios. Y acá también va a ser igual de 0.5 amperios. Sucede en las tres, sucede lo mismo. ¿Sí? Eso es en un circuito en serie. Como dije ahorita, en un circuito en paralelo va a variar un poquito. Vamos a hacer ahora el voltaje. Calculemos ahora el voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje? Bueno, igual con la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Pero como estamos buscando el voltaje, vamos a despejarlo. Para despejar el voltaje, requiero quitar la resistencia que lo está dividiendo. ¿Cómo quito la resistencia que divide? La paso a multiplicar al otro lado. Esto me quedaría voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Y aquí sí vamos a tener tres voltajes distintos. Vamos a empezar con el voltaje 1. La intensidad ya quedamos que es la misma para todos. 0.5 que multiplique la resistencia 1, que son 8 ohmios. Aquí está la resistencia 1. ¿Sí? Vamos ahora con el voltaje 2, o el voltaje de la resistencia 2. Es la misma intensidad de corriente que multiplica ahora a la resistencia 2, que es 14 ohmios. Y por último, el voltaje de la tercera resistencia, que es la intensidad que es la misma para todos, que multiplica ahora a 18 ohmios, que es la resistencia 3. ¿Sí? De esta manera tengo 0.5 por 8, me quedan 4, voltios. 4 voltios. 0.5 por 14 me da 7 voltios y 0.5 por 18 me da 9 voltios. Si yo sumo estos tres voltajes me tiene que dar 20 voltios, que es el voltaje total. Y de esta manera terminamos de hacer nuestros cálculos teóricos que nos estaban solicitando. Ya está. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya sé que la intensidad de corriente es la misma para todas las resistencias. Ya sé que el voltaje de cada resistencia es 4 para el primero, 7 voltios para el segundo y 9 voltios para el tercero. Entonces vamos a regresar a nuestro simulador para ver si eso se cumple. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar aquí para que se vea un poquito mejor.
Voy a cambiar aquí donde está la batería para que me cambie un poquito las imágenes. Aquí es básico, ¿sí? Y aquí es ya si hubiésemos puesto resistencias y una batería de manera real, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi voltímetro, lo voy a poner aquí, y voy a ver en la primera resistencia cuánto voltaje hay. Como me da negativo, voy a cambiarlos de lugar, este para acá y este para acá, ¿sí? Y ahí está mi voltaje en la resistencia de 8 ohmios. Vamos a ver qué me dio acá. Mi voltaje en la primera resistencia de 8 ohmios me dio 4 voltios efectivamente. Y voy a traerme aquí el amperímetro y lo voy a poner aquí. Se fijan, la corriente que pasa por esta resistencia es de 0.5 amperios, justo lo que habíamos calculado acá. Entonces voy a tomar captura de esto así como está y lo voy a agregar a mi tabla. Aquí. Voy a reducirlo un poco, nada más para que no se vea tan grande aquí. ¿Sí? Entonces, la resistencia 1, que es de 8 ohmios, tiene una intensidad de corriente de 0.5 amperios y un voltaje de 4 voltios. ¿Sí? Muy bien, ya está. Estoy corroborando aquí mis datos obtenidos de manera teórica y aquí están en la captura los datos o resultados obtenidos de manera práctica en el simulador. Vamos al segundo. El segundo son el de 14. Voy a poner aquí mi voltímetro. Pero al revés, para que no me dé negativo. Es igual, no pasa nada. Me da 7 voltios y voy a poner acá el amperímetro. Me da también 5. 7 voltios y 5. Voy a tomar captura de pantalla. Y la voy a poner aquí. Bueno, entonces en la resistencia 2 es igual a 14 ohmios. La intensidad de corriente ya dijimos que es igual para todo el circuito, así lo calculamos nosotros, y el voltaje de la resistencia 2, según nuestros cálculos, es de 7 voltios. Y aquí en el simulador, pues en efecto, nuestro voltaje es de 7 voltios, nuestra corriente, nuestro amperaje es de 0.5 amperios, en la resistencia de 14. Vamos al último. En el último voy a poner otra vez mi amperímetro, perdón, mi voltímetro. Me dice que son 9 voltios lo que pasan por aquí. Y por aquí pasan 5 amperios también. ¿Sí? Tomo captura. La agrego a mi tabla. Y pongo mis datos que obtuve de manera teórica. Que sería la resistencia 3. Que es igual a 18 ohmios. La intensidad de corriente es de 0.5 amperios. Y mi voltaje es de 9 voltios. Fue lo que obtuve de manera teórica y pues en el simulador efectivamente tengo un voltaje de 9 voltios, tengo una corriente eléctrica o un amperaje de 0.5 voltios en mi resistencia de 18 ohmios. Y eso es todo lo que tienen que hacer para el primer simulador de un circuito en serie.
Cualquier duda, cualquier cosa me lo hacen saber, por favor, me mandan un mensaje y estamos en contacto. Bye bye.